Buenas tardes, bienvenidos a la gran sesión presentada por los residentes de pediatría. Hoy vamos a hablar sobre un caso clínico del síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID-19. Mi nombre es Marcela Medina García, soy residente de primer año de pediatría de la Universidad Libre y mi tutor es el Dr. Luis Fernando Mejía, pediatra especialista en enfermedades infecciosas. Entonces, iniciando con el caso clínico, es una paciente de 2 años y 5 meses del género femenino, procedente de Cauca, Santander de Quilichao. Su fecha de nacimiento fue el 22 de marzo del 2018 y su motivo de consulta es remitida de Santander por sospecha de dengue e IBU. Es una paciente que ingresa a nuestro servicio el 13 de agosto del 2020. Con un cuadro clínico de 6 días de evolución consistente en alzas térmicas de 38 y 40 grados, asociado a rash generalizado, 2 días de dolor abdominal, emesis y deposiciones líquidas, aproximadamente 3 por día. Consulta al Hospital de Santander de Quilichao, donde manejan con ceftriaxona por urocultivo patológico, según refiere la historia, y toman paraclínicos con un coproscópico normal, albúmina de 3.1, bilirrubinas de 1.3, un dengue negativo, un PT de 18.3, un PTT de 35.8, una leucopenia con 2.740, unos neutrófilos de 1.690, unas plaquetas de 103.000, una hemoglobina de 9.7 con un LDH de 521 y una TGP de 55 y una TGO de 86. Deciden remitir como una sospecha de dengue. Entre sus antecedentes tenemos unos perinatales con un parto a término sin complicaciones, no requirió hospitalización. Los otros antecedentes no tenemos que algo refieran. En los epidemiológicos tenemos que niega viajes recientes o contacto con personas enfermas o con personas con COVID positivo. Vacunación completa para la edad. Los signos vitales que presentaba esta paciente al ingresar al servicio: tenemos una frecuencia cardíaca de 172 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 113/54, una temperatura de 36 grados, un peso de 13.5 y una talla de 94 centímetros. Al ingresar a esta paciente a nuestro servicio se encuentra en regulares condiciones generales, con quejido, llanto fácil, signos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, polignia, expiración prolongada, taquicárdica, se observan edema palpebral y edema de miembros inferiores. Se le observa que está su abdomen distendido y con dolor a la palpación en todo el marco cólico y se encuentra muy irritable. En su valoración nutricional tenemos que tiene un peso para la talla en menos 0.21 desviaciones estándar, un peso para la edad en 0.48 desviaciones estándar, una talla para la edad en 1.12 desviaciones estándar, que le da para una valoración nutricional de una paciente eutrófica con peso y talla adecuada para su edad. En ese primer abordaje que realizamos de la paciente, inicialmente pues por su cuadro clínico respiratorio actual y pues por la situación de pandemia se consideró solicitar prueba de COVID-19 y trasladar a la sala ERA. Se deja en reanimación, siempre es a monitoreo, se deja con oxígeno por cánula nasal a 1 litro por minuto, se colocan líquidos Harman a 5 cc kilo hora y se solicitan paraclínicos. Entre esos paraclínicos tenemos un hemograma con unos leucos de 7.280, una linfopenia de 1.030, unos neutrófilos de 5.870 con una hemoglobina de 9.6, un hematocrito de 29.5, un BCM de 87.3, una HCM de 28.4 y una trombocitopenia de 60.000. Tenemos una PCR muy elevada en 228.91, una procalcitonina elevada en 22.98 y unos anticuerpos y NS1 de dengue que están negativos. Tenemos un PT en 15.3, un INR en 1.25 y un PTT en 42.1 que están prolongados. Una creatinina en 0.43, un potasio con una hipocalemia leve en 3.34, un sodio en 139.6, un cloro en 108 con hipercloremia y unas transaminasas elevadas con una ALT en 56.5 y una ST en 80.5. Y tenemos una hipoalbuminemia de 2.43 con un BUM normal.
Esta paciente entre sus estudios también se realizó estudios para leptospira y hemoparásitos que salieron negativos. Se tomó una radiografía de tórax en los cuales encontramos unos infiltrados densos de ocupación alveolar apical y paraliar derecho con opacidades intersticiales difusas bilaterales, una obliteración del seno costofrénico derecho sugerente de derrame pleural. Tenemos una ecografía de abdomen con presencia de edema perivesicular, derrame pleural bilateral leve, moderada cantidad de líquido libre en pelvis y el resto del estudio se encontraba normal. Se toma influenza y virus respiratorio sincitial, los cuales salen negativos. Se toma un uroanálisis con un pH de 5, una densidad de 1015 con leucos negativos, nitrito negativo y proteínas de 25 miligramos sobre decilitros con un gran sin bacterias. ¿Cómo evoluciona esta paciente? Ese mismo día continúa con edemas, taquicárdica, con su derrame pleural derecho evidenciado, con la hipoalbuminemia, deciden indicar inicio de albúmina. Con esos paraclínicos, esos reactantes, el hallazgo de la radiografía y el estado clínico de la paciente deciden comentar con infectología, quien inicia cefepime y vancomicina por posible sepsis de origen pulmonar, una neumonía complicada apical derecha. El 24, esta paciente persiste taquineica febril en regulares condiciones, con presiones arteriales con tendencia a la hipotensión, taquicárdica, en anasarca, somnolienta. Por lo cual se decide iniciar reanimación hídrica, con lo que no hay mejoría de las tensiones arteriales. Se deja por lo tanto con inotrópico con adrenalina 0.1 microgramo kilo minuto. Se inicia bolo de lactoalbúmina y soporte de oxígeno con Venturi al 50%. Se comenta con UCI pediátrica para traslado. La paciente ingresa el 14 de agosto a la UCI con los siguientes paraclínicos: un hemograma con leucos de 8.610, con unos neutros de 6.640, con una linfopenia de 1.630, una hemoglobina que iba en descenso en 8.8 con un hematocrito de 25, un HCM en 28.4 con un BCM de 80.6 y una trombocitopenia que sigue en descenso en 49.000. Se toman unos gases venosos que muestran una acidosis metabólica. Se toma un ácido láctico que está elevado en 3.93. Se toma una LDH que está elevada en 294.4, una ferritina que está elevada en 426.14, un dímero D en 2303 que está muy elevado, una troponina en 0.0172 que daba en límite superior, un potasio en 2.1 con una hipocalemia, un sodio de 142, un cloro de 106, un calcio de 1.1 y unas transaminasas que iban en descenso. Entonces la paciente al ingresar al servicio de UCI está hemodinámicamente inestable, con requerimiento de reanimación hídrica y soporte inotrópico con adrenalina a dosis beta, con lo que presenta mejoría de la perfusión distal y estado de conciencia, pero sigue tendiente a la hipotensión, por lo cual requiere optimizar presión de perfusión orgánica, lo cual se inicia vasoactivo. Y hay incremento del esfuerzo respiratorio, entonces se decide iniciar soporte ventilatorio no invasivo con cánula de alto flujo en cubículo con presión negativa. Pues le deciden suspender el cefepime e inician meropenem y continúa con la vancomicina. Hay alteración de los tiempos de coagulación, hay trombocitopenia severa, por lo cual deciden indicar transfusión de plaquetas por aféresis y plasma fresco congelado. La dejan con los diagnósticos de una sospecha de infección por SARS-CoV-2 COVID-19 y un síndrome inflamatorio multisistémico asociado temporalmente a COVID-19, una neumonía derecha y un choque séptico. Debido a esto, consideran que se puede beneficiar de inicio de inmunoglobulinas, inician pentaglobulina y enoxaparina. La paciente ese mismo día es valorada por el servicio de infectología, que inicialmente analiza el motivo de remisión de la paciente, considera que es poco probable que sea una infección de vías urinarias, no hay factores de riesgo para bacterias resistentes que no hubieran respondido a la ceftriaxona. Entre los paraclínicos observan que se ve que hay pancitopenia, no neutrofilia, linfopenia, trombocitopenia, hipoalbuminemia y hay compromiso hepático leve y edemas, con una alta sospecha de un MIS-C. Sugiere manejo con inmunoglobulina y esteroides de dexametasona, descartando previamente con infección por influenza, por lo que solicita el FilmArray y continuar antibiótico de amplio espectro hasta que lleguen los cultivos.
Esta recomendación de la influenza pues es basada en lo que se ha hecho previo a la pandemia en el manejo de influenza, en el cual no se recomiendan esteroides por su relación con malos desenlaces. Entonces fue como una recomendación previo al inicio del manejo. Se comenta con cardiología, que tiene un buen gasto cardíaco. La troponina consideran que está normal, pero que sí se debe realizar un BNP y tomar ecocardiograma. Ya para el 15 que tenemos que sale el reporte de la PCR SARS-CoV-2 positivo para la paciente. Es valorada posteriormente por hematología, quien considera que también tiene marcadores de MIS-Seq dados por una linfocitopenia, una neutrofilia, una anemia menor de 9, plaquetas menores de 150.000, un dímero D elevado más de 2 veces el valor basal del paciente, un INR mayor de 1.1, una ferritina mayor de 500, una troponina incrementada, por lo cual deciden indicar esteroides, inmunomodulación con pentaglobulina, que ya la paciente la estaba recibiendo, y anticoagulación con heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica o aspirina a dosis bajas, y tomar un frotis de sangre periférica para ver cambios estructurales linfoplasmocitarios. Para el 15 tenemos que salen el resto de paraclínicos, tenemos un hemocultivo negativo a las 72 horas, el FilmArray que sale negativo, el coprocultivo negativo y el orocultivo negativo. Tenemos que sale el extendido de sangre periférica que nos muestra linfocitos 28%, neutrófilos 2%, monocitos 2%, eosinófilos 1% y algunos linfocitos plasmocitoides. Se observan agregados plaquetarios con macroplaquetas. Estos linfocitos plasmocitoides hipergranulares, la mayoría son sugestivos de células NK. Posteriormente pues es valorado por infectología, quien por cultivos negativos, no nuevos picos febriles decide descalonar el manejo a ceftriaxona para una neumonía adquirida en comunidad mixta por SARS-CoV-2 COVID-19 con coinfección bacteriana y iniciar la dexametasona. Ya después es valorado con cardiología, donde realizan el ecocardiograma, encuentran un corazón de estructura normal pero con función sistólica en límite inferior, sin signos de hipertensión pulmonar, con una fracción de eyección del 54%, pues no le han hecho manejo pues en el momento. ¿Cómo sigue evolucionando esta paciente? Tenemos que el 16 está crítica, pero en tendencia a la estabilización, mejoría de la perfusión, no signos de bajo gasto, una diuresis adecuada, logrando destete de inotropía y soporte vasopresor. Tenemos que el 16, ese mismo 16 llega al valor del BNP en 2.245, muy elevado, lo cual también apoyaba el diagnóstico de un MIS-C y deciden continuar el manejo instaurado. El 18, la paciente hace un pico febril aislado, se pulicultiva, se comenta con infectología, pero se toman reactantes que van en descenso. El 19, ya la paciente está sin bajo gasto, con una función limítrofe del miocardio, pero con un BNP de control que ya llega en 121.3 en franco descenso, y el resto de paraclínicos que se solicitaron de control, todos van en mejoría. Se considera que el cuadro del MIS-C está en resolución, impresiona que también el proceso infeccioso está controlado con cultivos negativos y se decide suspender la vancomicina. Se deja oxígeno ambiente y se traslada a hospitalización. El 20 de agosto tenemos una paciente que a nivel infeccioso está sin CIRS, último pico febril había sido hace 2 días, no estaba tóxica, los cultivos van negativos, entonces Infecto decide suspender meropene. Ya para el 22 de agosto, la paciente tiene muy buena evolución y se le da egreso del servicio. Aquí les quería mostrar pues como la evolución de esos paraclínicos. Tenemos que los neutrófilos pues realmente al principio estuvieron en 5.000, pero nunca pues bajaron más de ahí y se estabilizaron en 13.690. Los linfocitos sí vemos como empezó con una linfopenia de 1030 y al final con el manejo mejoró y ya teníamos 6.620. La hemoglobina sí alcanzamos a tener una anemia hasta 7, pero con su manejo también se estabilizó y terminó con 10.9. Las plaquetas cuando tuvimos su trombocitopenia que alcanzaron a llegar hasta 49.000 y con el manejo también se estabilizó y salió con 227.000 plaquetas. El dímero D que vimos que se elevó bastante, pero con el control también descendió. La ferritina que se elevó y pues se estabilizó, y el BNP también que estuvo muy elevado al inicio y con su control ya descendió posterior pues al manejo. Entonces este era el caso clínico que quería presentarles. Ahorita vamos a empezar a hablar sobre el tema.
El tema es el síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID-19 o MIS-C. Entonces, inicialmente cabe decir que este síndrome no está bien definido aún y las recomendaciones y definiciones formuladas probablemente se van a modificar a medida que sepamos más o que haya más información del tema. Entonces, es una presentación clínica de la infección por SARS-CoV-2 en la cual se va a presentar fiebre, una enfermedad grave y participación de 2 o más sistemas de órganos y evidencia de inflamación en laboratorios, que va a compartir algunas características con la enfermedad de Kawasaki, el shock tóxico, la sepsis, el síndrome de activación macrofágica y la miocarditis. Afecta a adolescentes y niños menores de 21 años y puede presentarse en cualquier momento o en la primera a sexta semana después de la infección, como han mostrado los últimos estudios. En la epidemiología, pues inicialmente el 26 de abril del 2020, el Reino Unido describe 8 casos de niños, incluida entre ellos una muerte, que eran previamente sanos, que presentaban shock cardiovascular, fiebre e hiperinflamación. Ellos informaron que el 75% de los pacientes eran de ascendencia afrocaribeña y el 62.5% eran hombres. El informe también indicó que los 8 pacientes dieron positivo al SARS-CoV-2 mediante pruebas de anticuerpos, incluido el paciente que falleció. Posteriormente, el Colegio Real de Pediatría y Salud Infantil del Reino Unido en mayo 1 la denominó síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico temporalmente asociado con COVID-19, con las siglas que vemos ahí. El 14 de mayo del 2020, la CDC emitió un aviso de salud nacional para informar sobre los casos y el 15 de mayo la OMS lo denomina síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes relacionado al COVID-19 o MIS-C y la alerta se hace mundial. Aquí les presento un artículo de la cohorte de Feldstein publicado en el New England del estudio Overcoming COVID-19 en vigilancia de la CDC en abril del 2020. Ellos toman 234 pacientes ingresados en 53 hospitales participantes, donde excluyen a 21 cuya afección no cumplía con la definición de caso y 27 que estaban incluidos en el informe del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Ellos fueron admitidos del 15 de marzo al 20 de mayo del 2020. ¿Qué se vio en este estudio? Entonces, inicialmente vieron que la mayoría de pacientes, 131 pacientes, que es un 70%, eran positivos a la infección por SARS-CoV-2 por RT-PCR y pruebas de anticuerpos. Un 55 pacientes, o sea, 30%, eran contacto con una persona con COVID-19. 115 de ellos, o sea, 62%, eran varones y 132, que es un 71%, había afectación de al menos 4 sistemas. De esa afectación de estos sistemas se observó que 171, o sea, un 92%, eran gastrointestinal, 142, o sea, un 76%, era hematológico, 137, o sea, 74% era mucocutáneo, 149, o sea, un 80% era cardiovascular y 131, o sea, un 70% era respiratorio. Por lo que vemos, pues los sistemas más afectados fueron el gastrointestinal y el cardiovascular. En esta imagen, que es de este mismo estudio, nos muestra los casos de MIS-C según el estado. Los casos son solo de hospitales informantes, que fueron 53 hospitales participantes de 26 estados, pero lo que vemos es que los estados que más reportaron fueron Nueva York, Michigan y New Jersey. En esta otra imagen, que es del mismo cohorte de Feldstein, podemos ver que los porcentajes de positividad agrupados en todo el estado para las pruebas de laboratorio del coronavirus SARS-CoV-2 de muestras respiratorias de personas menores de 21 años en comparación con las fechas de hospitalización de los pacientes con MIS-C. Lo que se vio es que cuando la incidencia máxima del MIS-C se produjo cuando la actividad del COVID-19 estaba disminuyendo, lo que nos dice que este síndrome se está presentando posterior a esa infección aguda. ¿Y qué tenemos en Colombia? Pues aquí les presento las estadísticas del doctor Pablo Vázquez, que es un intensivista pediátrica que realiza a diario las estadísticas de los pacientes en Colombia. Acá tenemos que para
al 2 de noviembre teníamos 83.165 casos pediátricos, casos nuevos teníamos 655, con casos recuperados 77.625, casos hospitalizados teníamos 1.649, con casos en UCI 89, que corresponde a un 0.1%, casos fallecidos 169 y no atribuibles 101. En esta imagen lo que podemos ver es que se discrimina por días el número de casos y lo que les quería mostrar es que desde agosto venimos en un incremento de ingreso de esos pacientes a UCI. Acá en septiembre también lo vemos, en octubre mucho más, y ya parece este 2 de noviembre que se estaba haciendo este reporte, ya llevaban 4 pacientes de ingreso a la UCI. Entonces acá pues les hablaré como de forma corta sobre el SARS-CoV-2, ya que pues ampliamente se conoce. Entonces pues tenemos que los coronavirus pertenecen a la familia Coronaviridae, que es de la subfamilia Orthocoronavirinae, y los géneros según su estructura genética: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. El virus pertenece al género beta-coronavirus y se compone de ARN monocatenario que está envuelto en la superficie de espigas como proyecciones. De allí pues deriva como su nombre. Y que en humanos pues puede generarnos síntomas respiratorios y gastrointestinales que pueden ser desde un resfriado común hasta un síndrome pues de estrés respiratorio agudo. Entonces acá inicialmente quiero hablarles de la fisiopatología normal que sucede en la infección de SARS-CoV-2 en niños. Entonces, ¿qué se vio? Que este virus se va a unir a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se van a expresar en gran medida en las células pulmonares, en las células alveolares, los miocitos cardíacos, el endotelio vascular y un pequeño subconjunto de células inmunitarias. Entonces, ese virus va a ingresar a la célula por vía proteolítica, excisión, que involucra 2 proteasas, la proteasa de transmembrana serina 2 y la captexina. Entonces, ¿qué se observó en estos niños? Inicialmente, pues cuando se estudió la fisiopatología, se vio que otro tipo de coronavirus asociado a resfriados comunes en los niños podría ofrecer cierta protección debido a la inmunidad de células T de reacción cruzada e inmunidad de anticuerpos reactivos entre el coronavirus comunes y SARS-CoV-2, y debido pues a la disminución de receptores de enzima convertidora de angiotensina en la mucosa nasal de los niños. También se observó que estaba reducida la proteasa transmembrana serina 2 en niños en células alveolares tipo 1, y hay reducción también de las enzimas de la enzima convertidora de angiotensina en las células alveolares tipo 2. También que se generaba una inmunidad protectora TH2 en niños, que es la que tiene pues esa capacidad de producir la muerte de la célula infectada, y que hay una protección sorprendente contra la eosinofilia impulsada por esas citocinas TH2, incluidas interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13. Pero entonces, ¿qué vimos en la fisiopatología del MIT-C? Aquí vemos nuevamente cuando ese virus ingresa a la célula por esa vía proteolítica por excisión, que involucra estas 2 proteasas, la proteasa transmembrana serina 2 y pues la captexina. Al ingresar se presenta la piroptisis, que en este caso la realizan las células epiteliales como una forma altamente inflamatoria de muerte celular programada, y hay una activación de las citoquinas proinflamatorias que a su vez pues me van a activar todas esas células del sistema inmune. Pero ¿qué se observó? Que estos anticuerpos de memoria pueden generar un daño dependiente de anticuerpos. Entonces, la internalización del virus no va a estar mediada aquí por proteínas o por receptores de angiotensina, sino que va a estar mediada por anticuerpo, proteínas o anticuerpo-anticuerpo. Entonces, al ser endocitado por el anticuerpo, no va a desencadenar una respuesta antiviral, sino que va a desencadenar una secreción de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral y proteína inflamatoria de macrófagos, que a su vez todo esto me va a dar esos síntomas que vamos a observar en este síndrome.
Entonces, la intensificación de la inflamación, pues dependiente de anticuerpos, se va a producir a través de una respuesta inmune adquirida en lugar de una mayor replicación viral. Y estos mecanismos pues son el reconocimiento de autoantígenos por anticuerpos o células T, que da como resultado autoanticuerpos, un reconocimiento de anticuerpos o células T de antígenos virales expresados en células infectadas, una formación de complejos inmunes que activan la inflamación en los diferentes órganos y secuencias de superantígenos virales que van a activar las células inmunes del huésped. Entonces, esta imagen nos va a resumir todo lo que acabamos de hablar. Inicialmente hay una infección temprana con SARS-CoV-2 en los pacientes pediátricos que puede presentarse de forma asintomática o levemente sintomático en estos niños, pero parece desencadenar por esos superantígenos la activación de macrófagos seguida de la estimulación de células T helper o ayudadoras, que a su vez va a conducir a la liberación de citocinas y a la estimulación de macrófagos, neutrófilos y monocitos, junto con la activación de las células beta y las células plasmáticas con la producción de anticuerpos que van a conducir a una respuesta hiperinmune. Y esta desregulación inmunológica es la que va a estar asociada con el síndrome inflamatorio multisistémico que estamos viendo. Ya pues en los factores de riesgo podemos, pues en lo que se ha encontrado en los estudios es que hay una edad mayor con una edad promedio de 8 a 10 años. En la corte de Feldstein se vio que la edad promedio de sus casos fue más o menos 8.3 años. También se observó que los niveles más altos de marcadores inflamatorios y pro-BNP era un factor de riesgo. También se vio más en los pacientes de raza negra o asiática y en los hispanos y pues los pacientes que tenían comorbilidades crónicas. Entonces, cuando empiezan a describir la enfermedad, se dan varias definiciones de casos por diferentes entidades. Entonces, acá les quiero exponer cada uno de ellos. Entonces, tenemos inicialmente la definición de casos según la CDC, donde ellos nos ponen un límite de edad que son menor a 21 años. Nos dicen que debe cursar con fiebre e evidencia de inflamación en laboratorios y este punto que es muy importante, que haya compromiso orgánico de más de 2 sistemas, los cuales pues nombran aquí, que no haya un diagnóstico probable alternativo y que haya una infección actual o pasada por SARS-CoV-2 por RT-PCR, serología o test de antígeno o exposición a COVID-19 pues en esas últimas 4 semanas previas a los síntomas, que esa fiebre sea mayor o igual a 38 por 24 horas o una fiebre pues también la plantean como subjetiva por mayor de 24 horas, que entre los paraclínicos se evidencia PCR elevada, BSG elevada, fibrinógeno, procalcitonina, dímero D, ferritina, LDH, neutrófilos elevados, linfopenia e hipoalbuminemia. Y entre comentarios adicionales, pues refieren que algunos individuos pueden cumplir con criterios completos o parciales para enfermedad de Kawasaki, pero se debe informar si cumplen con la definición de casos que ellos plantean para el MIS-C y considerar que ese MIS-C en cualquier paciente con muerte pediátrica con evidencia de infección por SARS-CoV-2. Luego tenemos la definición de casos según el Royal College, que ellos no nos ponen una edad, solo nos dicen que debe presentar fiebre con evidencia de inflamación pues en esos paraclínicos y ponen que haya evidencia de disfunción orgánica simple o múltiple. Acá no definen que sea más de 2, sino con solo un compromiso de este órgano ya puede clasificarse y puede incluir a niños que cumplen criterios completos o parciales para enfermedad de Kawasaki. También que se deben de excluir otras causas infecciosas, incluyendo sepsis bacteriana, choque tóxico por Staphylococcus aureus o Streptococcus spp, o infecciones asociadas a miocarditis como enterovirus. También que la PCR para SARS-CoV-2 puede ser positiva o negativa. Ellos pues especificaron un poco más en los laboratorios y las imágenes. Nos dicen que esa fiebre pues sea persistente, mayor de 38,5, que estos pacientes presenten hipotensión o requerimiento de oxígeno, que presenten alguno de estos síntomas donde vamos a ver mucocutáneos, gastrointestinales y respiratorios, que los laboratorios haya elevación, que todos presenten elevación de PCR, ferritina, dímero D, linfopenia, hipoalbuminemia y fibrinógeno anormal y que algunos presenten pues neutrofilia, anemia, trombocitopenia, coagulopatía, injuria renal, proteinuria, elevación de interleuquinas, triglicéridos, troponina y transaminasas. Entre las imágenes que vamos a tener un ecocardiograma y un
electrocardiograma que muestre miocarditis, valvulitis, derrame pericárdico o dilatación coronaria, que la radiografía de tórax o el TAC nos muestren infiltrados por parches simétricos con derrame pleural, y la ecografía de abdomen que nos muestre colitis o ileitis o linfadenopatías, ascitis o hepatoesplenomegalia. Y ya tenemos por último la definición de casos según la OMS, que ellos también nos ponen un límite de edad de 0 a 19 años, también ponen un límite de la fiebre que sea fiebre mayor o igual a 3 días y que haya una elevación marcada de los reactantes de fase aguda, BSG, PCR y procalcitonina, y que haya dos de los siguientes hallazgos: brote o conjuntivitis no purulenta o inflamación mucocutánea, boca, manos o pies, que haya hipotensión o choque, que las características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anormalidades coronarias y se incluya el ecocardiograma o elevación de troponina o proBNP, que haya evidencia también de coagulopatía y síntomas gastrointestinales agudos, que haya ausencia de otras etiologías infecciosas de inflamación y con evidencia de infección por SARS-CoV-2 por RT-PCR o prueba antígeno o serología y probable contacto con pacientes con COVID-19. En las manifestaciones clínicas, pues les quise presentar esta imagen de la revista Children, donde ellos realizaron un estudio donde evidenciaron que la fiebre de los pacientes duró más de 4 días y los síntomas que más comunes se presentaron fueron los gastrointestinales, en los cuales incluía vómito, dolor abdominal, diarrea, compromiso hepático. Se vieron también síntomas mucocutáneos que recordaban pues a los de enfermedad de Kawasaki. También se presentaron algunos pacientes con compromiso neurológico que incluían dolor de cabeza, irritabilidad, encefalopatía. También tuvieron unos casos de unos pacientes con abdomen quirúrgico agudo y se sometió a la parotomía exploratoria con hallazgos intraoperatorios de linfadenitis mesentérica y peritonitis. También tuvieron muchos niños que presentaron hipotensión, requiriendo pues ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos y apoyo inotrópico, y algunos pues requiriendo ventilación mecánica no invasiva e invasiva debido a la dificultad respiratoria y a la disfunción cardíaca que se presentaba. También presentaron hiponatremia y falla renal. En este estudio de la revista argentina incluyeron varios cohortes, en donde también pues se encontró pacientes de Latinoamérica, y tomaron la mediana de edad de los pacientes y los síntomas que se presentaron. Lo que les quería mostrar aquí es que en casi todos los estudios un 100% presentó fiebre de estos pacientes y el compromiso gastrointestinal fue alto, incluyendo también el compromiso cardíaco de estos pacientes. Acá les presento una imagen pues, de un paciente que presentó unas lesiones mucocutáneas de este síndrome en uno de los hospitales de París. Entonces, ¿qué vamos a pedir pues para ese diagnóstico? Como ya venimos hablando, pues va a ser un hemograma completo, una química sanguínea incluidos BUN, creatinina, unas pruebas de función hepática, unos marcadores cardíacos que incluyan troponina y proBNP, un análisis de orina con cultivo pues si está indicado, unos gases con lactato, unos marcadores de inflamación, ¿sí? Un panel de coagulación completo, un lactato deshidrogenasa, los hemocultivos y un hisopado muestra el tracto respiratorio inferior para SARS-CoV-2 por RT-PCR o una serología para SARS-CoV-2. Y entre las imágenes, pues podemos pedir la radiografía de tórax o tomografía de tórax, en la cual pues vamos a evidenciar o derrames pleurales bilaterales más pequeños, consolidación parchada, consolidación focal o colapso total o parcial del pulmón. Y ya pues en el TAC de tórax podríamos ver opacificaciones nodulares en vidrio esmerilado. Podríamos tomar ecografía abdominal o tomografía computarizada según pues, los hallazgos al examen físico, en los que podríamos evidenciar líquido libre, ascitis, inflamación intestinal, adenopatías, edema pericolicístico. Se tomaría también electrocardiograma porque se han encontrado pacientes con arritmias y lesiones de conducción. Y el ecocardiograma que deben de llevar todos los pacientes, en los cuales se evidencia deterioro de la función ventricular izquierda, una dilatación de la arteria coronaria o aneurismas, una miocarditis. Y pues en el estudio de New England Journal de la corte de Feldstein observamos que los aneurismas de la arteria coronaria y la arteria descendente anterior izquierda o coronaria derecha fueron de un 8 a un 9%. Acá
También de esta misma cohorte de Feinstein, ellos nos mostraron acá como los paraclínicos que observaron con los rangos y las estadísticas que sacaron de su estudio, y lo que vieron es que la mayoría de los pacientes, 171, un 92%, tenían 4 o más biomarcadores de laboratorios que indicaban inflamación. La mayoría tenían una BSG elevada, tenían una PCR elevada con linfocitopenia, tenían neutrofilia, niveles de ferritina elevados, hipoalbuminemia, también tenían trombocitopenia y niveles muy elevados de dímero D. Los tiempos de coagulación también estaban prolongados y un fibrinógeno que estaba elevado. Aquí pues importante que se destaca es que el MIT-C, si bien pues la coagulopatía inducida por el COVID-19 comparte características con otras, pero es probable que sea una nueva variedad, porque a pesar del valor elevado del dímero D, en el inicio hay aumento del fibrinógeno, lo que señala pues más una respuesta predominantemente inflamatoria, una endotelitis, más que una coagulopatía pues de consumo. Ya para el tratamiento, quise traerles de la revista argentina que propuso unos paquetes de medidas de cuidados del paciente en las que son acciones diagnósticas y terapéuticas para abordar y controlar mejor los procesos médicos, y se propusieron 5 paquetes: la detención temprana o reconocimiento, la reanimación inmediata o resucitación, la estabilización, la referencia y el control de procesos. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces tenemos el reconocimiento, que es aplicar esa herramienta institucional de gatillo o disparo de acciones en la evaluación general del paciente dentro de esos primeros 15 minutos de identificado como positivo o sospecha y determinar la necesidad de referencia del paciente. Tenemos la resucitación, donde se inicia el paquete de resucitación dentro de los 15 minutos de identificación del paciente como positivo, y se obtiene acceso intravenoso o intraóseo en 5 minutos. Se administran fluidos dentro de los 30 minutos si son necesarios, y se obtienen cultivos e inician antibióticos de amplio espectro dentro de la hora con shock y dentro de las 3 horas si tiene disfunción de órganos sin shock. De ser necesario, se debe comenzar vasoactivos para el shock refractario a fluidos dentro de esos 60 minutos. Ya en la estabilización tenemos que ya se utiliza monitoría multimodal para optimizar los fluidos, las terapias cardiovasculares y hormonales en shock refractario, utilizar la ecocardiografía y la saturación de la vena cava superior para monitoreo y guía del tratamiento, y controlar y drenar otra fuente de infección pues si es necesario. Ya en referencia, debemos interconsultar con especialistas en el tema si el paciente pues no responde a esas primeras medidas que hicimos en los 60 minutos, ya referenciar a una UCI o institución de mayor complejidad, y ya el control de procesos, medir esa adherencia a esos paquetes de reconocimiento, identificar las barreras de adherencia y proveer un plan de acción para solucionar esas barreras. Entonces vamos a hablar de ese paquete de reanimación que va a estar dirigido a corregir las alteraciones hemodinámicas y metabólicas. Entonces inicialmente hablamos de la oxigenoterapia, en la cual debe ser acorde al nivel de requerimiento basado en la hipoxemia y el trabajo respiratorio. Se sugiere pues comenzar con una cánula nasal de bajo flujo cuando las saturaciones de oxígeno sean menores a 90% y escalar según las necesidades a una cánula nasal de alto flujo. Luego a ventilación con presión positiva no invasiva, luego presión positiva continua en la vía aérea o presión positiva pues de 2 niveles y luego a ventilación mecánica invasiva. En la parte de los fluidos es importante que ellos recomiendan pues soluciones cristaloides balanceadas, Ringer lactato, hasta 40-60 cc por kilo y 10 a 20 cc por kilo por bolo durante la primera hora. En estos pacientes con MIS-C se puede presentar hipovolemia, pues por las pérdidas gastrointestinales previas a la consulta, pero también frecuentemente tienen disfunción cardíaca. Entonces lo que se propone es una estrategia de administración de fluidos pues adecuada a cada paciente. También cuando hay un shock compensado pues se deja de administrar fluidos de mantenimiento. Cuando no hay respuesta a estos fluidos o un shock cardiogénico se debe iniciar la infusión de vasoactivos como noradrenalina o adrenalina. Se ha visto que en estos niños con MIS-C la hipotensión a menudo es resistente a líquidos, refractaria y se deben agregar vasopresores pues según cada caso, como en el caso de nuestro cuadro clínico.
a nuestra paciente del inicio. Tenemos que la terapia con antibióticos son empíricos para cubrir todos los patógenos probables en la primera hora y se deben ajustar una vez lleguen los cultivos. Y pues en la terapia antiviral pues no hay las evidencias todavía suficientes para recomendar en pediatría. Ya en esos paquetes de estabilización que generalmente son luego de esos 60 minutos, que muy posiblemente pues requieren su monitoreo en una UCI, se va a empezar la terapia inmunológica, en la cual la dosis de inmunoglobulina endovenosa recomendada es de 1 a 2 gramos kilo para los casos de moderado a graves o aquellos con compromiso miocárdico, shock persistente o altas dosis de vasopresores. Y los esteroides, pues como tal no hay una dosis recomendada, lo que ellos refieren es que esos pacientes con shock o elevadas dosis de vasopresores se puede hacer pulsos de metilprednisolona y posteriormente continuar en dosis bajas o moderadas en todos los casos. O también se habla de la administración de dosis bajas de dexametasona. Ya pues la parte de los aspectos hematológicos, tenemos esos pacientes que tienen un riesgo leve de trombosis venosa. Se debe colocar enoxaparina subcutánea para mantener un factor anti-10 de 0.3 a 0.5 unidades mililitro. En menores de 2 meses 0.75 miligramo kilo dosis cada 12 horas y en mayor de 2 meses 0.5 miligramo kilo dosis cada 12 horas. En esos pacientes con un alto riesgo de trombosis venosa, una enoxaparina subcutánea para conseguir un nivel de factor anti-10 de 0.5 a 1 unidades mililitro. En menores de 2 meses 1.5 miligramo kilo dosis cada 12 horas y en mayores de 2 meses 1 miligramo kilo dosis cada 12. En los pacientes con una trombocitosis mayor de 450.000 se sugiere administrar aspirina a 3 a 5 miligramos kilo día, máximo 81 miligramos día. Y la transfusión de glóbulos rojos se indica con un nivel de hemoglobina menor de 7 si está hemodinámicamente estable o pues ya si está inestable a criterio médico. Y por último les quería comentar esas diferencias entre el MIS-C y la enfermedad de Kawasaki clásica. Lo que se ha observado es que en el MIS-C la edad de presentación es mayor, como lo nombramos anteriormente. Hay una alta frecuencia de síntomas gastrointestinales, el compromiso pulmonar, síntomas neurológicos y afectación cardíaca más grave, ya que es dada por presencia de esa miocarditis en más de la mitad de los pacientes con choque secundario que necesitan soporte inotrópico y ventilación mecánica en más de la mitad de los casos. También podemos observar como diferencia que en los paraclínicos hay mayor presencia de linfopenia, hay altos porcentajes de trombocitopenia, hiponatremia e hiperferritinemia. Y hay una elevación de la troponina y especialmente el proBNP como marcadores de inflamación cardíaca. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? El MIS-C es una nueva forma del COVID-19 en niños y adolescentes de la cual aún resta mucho por estudiarse. Su baja prevalencia pues no nos va a anular la necesidad de conocer su diagnóstico y tratamiento debido a que algunos pacientes con COVID-19 con escasos síntomas podrían deteriorarse rápidamente. Y la alta incidencia en época de pandemia, COVID-19 y la positividad de IgG SARS-CoV-2 más que de PCR nos está haciendo pensar que este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico se ha causado por una respuesta inmunológica adquirida luego de la infección más que una replicación viral. Bueno, esto era lo que quería presentarles. Muchas gracias.